Bueno, feliz día a todos, bienvenidos nuevamente a los encuentros. Eh, ¿Querés comentar algo, Soco? ¿Querés compartir algo? ¿Pudiste hacer algunas lecturas? ¿Estuviste viendo el seminario anterior? Te pregunto. Sí, pues la verdad no hice lecturas, no me di ese tiempo, pero sí estuve escuchando lo compartido durante las 2 semanas. También tengo otras lecturas de un curso de milagros que encuentro ahí en YouTube y sí lo he estado haciendo. He estado muy necesitada y pues yo creo que como todos, ¿verdad? Sí. Estamos viviendo un proceso donde yo creo que la paz interna es fundamental para lograr el discernimiento. Sí, por eso justamente en este día, más que todo, era hablar un poco de eso, ¿sí? Y entender que la paz no está afuera, sino la paz empieza por nuestro interior. Entonces nosotros tenemos que comprender que para lograr la paz, primero tenemos que estar en equilibrio con nosotros mismos. Y yo digo que se tienen que dar algunos factores emocionales. Sí. Vamos a ver una presentación para ir viendo detalladamente, pero recordemos que para poder tener paz, ¿sí? Porque lo que yo veo afuera está adentro. Sí. Entonces, si yo estoy viendo agresión, estoy viendo violencia, estoy viendo locura desde el ego hacia afuera, es porque no hay paz interior. Entonces yo tengo que cambiar eso, porque el mundo externo es un espejo del mundo interno. Entonces, nosotros tenemos que observar qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Familia, cultura, amigos, trabajo, actividades recreativas, porque todo ese mundo me está mostrando qué es lo que yo estoy creando desde mi pensamiento. Entonces es muy importante aprender de eso que me está mostrando el mundo y generar un cambio, una transformación. Por eso tenemos que aprender de las experiencias. Todas las Sí. experiencias que tenemos son parte de nuestro aprendizaje. Entonces yo tengo que hacer consciente lo inconsciente. Y lo inconsciente está afuera. Entonces yo tomo lo que está afuera y le pido al Padre que me cambie, me genere una transformación interna de eso. ¿Sí? Sí. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando hay juicios mentales, cuando hay parloteo, cuando hay ruido, cuando hay conflictos, cuando hay ansiedad, cuando hay nerviosismos, o estamos atrapados en el recuerdo, no hay paz. ¿Se entiende? Entonces Mm. debemos empezar a autoobservarnos qué es lo que sucede en nuestro interior. ¿Se entiende? Ajá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay conflicto o no hay conflicto? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿alguna experiencia que hayas tenido, Soco? Bueno, yo sí tuve una experiencia en la semana con una persona. Eh, no tuve conflicto con ella verbal, pero interior yo sí lo tuve porque me di cuenta que todavía me falta sanar eh, la cuestión de no soportar la crítica. Se me criticó por algunas cosas y se me hizo injusto y empecé a defenderme y caí en ese juego, ¿verdad? Me sentía estresada, me sentía mortificada y de pronto olvidé mis enseñanzas, seguramente porque si siendo honesta, pues sí me faltó estudiar, practicar mis lecciones
porque siento que eso me ayuda mucho, me refresca mucho mi mente para poder sobrellevar situaciones de ataque, por decirlo de alguna manera. Ah, Y sí me sentí después avergonzada con mi persona, por haberme permitido envolverme en una discusión que no tenía sentido, porque yo sé y se me olvidó que nada irreal puede ser amenazado. Si yo radico en la paz de Cristo, ¿por qué me permití? Ese era después me sentía muy mal conmigo misma, porque decía, ¿por qué me permití envolverme en una discusión cuando la verdad está en mí? O sea, yo siento que lo que yo dije es lo que es y se distorsionó está bien, pero una ¿en qué situación. tiempo, Soco, en qué tiempo vos te diste cuenta de eso? ¿Pasó un día, 2 días? ¿Qué tiempo No, pasó? no, durante la misma, Bueno, eso es lo, sí, durante la misma discusión. eso es lo importante, Sí, porque sí, esto es como un entrenamiento, yo siempre lo digo, es como un entrenamiento. ¿Cuándo nos damos cuenta del problema? Cuando yo tomo conciencia del problema. sí, O sea, yo puedo estar sí, 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 discutiendo con pero alguien que dice, porque vos hiciste tal cosa y sos culpable y sos esto y sos lo otro, pero yo no hice nada. O sea, y lo que me está diciendo en realidad no existe, porque es su proyección. sí, O sea, él o ella o quien sea echa las culpas hacia afuera porque no se ve hacia adentro. Entonces, sí, lo que ve hacia afuera como culpabilidad es como un espejismo, es como un oasis en el desierto, pero lo ve y es parte de la ilusión. ¿Se entiende? sí. Y hablamos de las percepciones, de que yo estaba percibiendo y de que ella también estaba percibiendo. Pues Claro, entonces, ¿para qué estamos hablando? exactamente. Si Vos, estamos aceptando que estamos haciendo una discusión a base de percepciones personales y que cada quien tiene su verdad, entonces vamos respetándonos. Pero, bueno, se me decía, es que usted no es perfecta, pues no, no me siento perfecta. O sea, sí, sí me permití envolverme, la verdad. exactamente, pero tiene que ver con tu proyección. Vos también tenés que observar desde ahí por qué te acusan o por qué hay una crítica. Entonces, es porque mi mente está alborotada, quiere criticar, quiere juzgar. Entonces, no existe, esto es parte de la ilusión. Nada real puede ser amenazado, punto, se acabó. Entonces, yo estoy en paz, Ujú. soy un ser de paz. Entonces, por eso decía que el parloteo, el conflicto, la ansiedad, el volver al recuerdo, lo único que hacemos es alimentar o darle poder a nuestra mente, ¿sí? Le damos poder a la mente. En cambio, cuando Ujú. estamos tranquilos y cuando estamos serenos, en silencio, por eso hay que cultivar el silencio, estamos en un proceso de autoindagación, vamos a escuchar una voz tranquila, serena, que va a expresar la sabiduría del amor que somos. Y en esa sabiduría y amor reside el espíritu, la esencia. Entonces, ¿qué nos dice un curso de milagros sobre la paz? Cuando una situación sea dedicado completamente a la verdad, la paz es inevitable. O sea, que si hay una situación donde se manifiesta la verdad única, la verdad del origen, la verdad de Dios, la única, la inmutable, la verdad, la paz llega de una o de otra forma. La paz es. Pero mientras no haya verdad, mientras haya mentiras alrededor de una situación, por esto la crítica, el juzgamiento, ¿sí? La culpa, cuando no hay verdad, la paz siempre se evita. O sea, la paz no existe. Siempre va a haber conflicto. Entonces, nosotros tenemos que observar si lo que nosotros vemos, o escuchamos, o sentimos, es la verdad. Ujú. ¿Sí? Porque Sí, bueno, nosotros estamos o proyectando
o expandiendo nuestra esencia. Pero el que proyecta es el ego, es la mente. Va a proyectar, como si fuera una pantalla de cine, hacia adelante. ¿Qué proyecta? El pasado. Entonces, si 4 días antes vos tuviste alguna situación que tu mente creó un conflicto, se va a proyectar 4 días después. O en el transcurso de esos 4 días. Sí. Sí, sí Entonces tiene no hay razón. paz. O sea, hoy yo puedo decir, pero yo estoy tranquilo hoy. No, el tema no fue hoy, fue antes. Porque hice una proyección del pasado. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que observar antes qué es lo que sucedió. Por eso el curso de milagros también dice, la paz, la felicidad solo piden una condición, que las elijas por encima de tus deseos personales. O sea, yo no tengo que tener deseos para conseguir la paz y la felicidad, tengo que estar afuera de los deseos. Porque la paz se da sola y la felicidad llega cuando no hay ninguna condición detrás de ellas. Cuando no hay condiciones, ¿se entiende? Sí. Porque por lo que desees sufrirás. Entonces, si yo por lo que deseo o por el tengo que, estoy manifestando una situación personal, nunca voy a tener paz ni felicidad. Mi paz y felicidad van a ser muy temporales, o casi nada, muy pequeñas. Pero la paz y felicidad de la divinidad, de la abundancia, de lo que somos en esencia, se da cuando no hay deseos. Entonces acá dice, puedes encontrar la paz y la felicidad ahora mismo, en medio de esta situación que parece amenazarla. O sea, en tu situación, el caso de tu experiencia, una vez que vos manifestás eso y que te das cuenta, le das el poder a la paz. Y ahí empieza a manifestarse la felicidad cuando encontrás el diálogo y decís, no, esto es una percepción, esto es una ilusión, esto no existe, esto está en mi mente, ¿se entiende? Porque recordemos, y en base a lo que vos dijiste, nada real puede ser amenazado para el mundo real. Para el mundo ilusorio sí, siempre hay amenazas, siempre hay miedo, hay culpa, hay apego, pero para el mundo real, el divino, no existe la amenaza. Dios es perfecto, eterno, infinito, invulnerable, y es amor y orden, y es paz. Y cuando hay paz hay felicidad. Pero para llegar a la felicidad, vos tenés que tener paz, tenés que tener orden, tenés que tener perdón, tenés que tener autoestima, valoración por vos mismo, y haberte sanado. Si no, es muy difícil lograr la paz. Entonces, nosotros tenemos que entender que no podemos seguir guiándonos por las falsas percepciones del mundo del miedo. Y las falsas percepciones del mundo del miedo radican entre el pasado, el futuro, lo limitado y lo temporal. Entonces, en eso va a radicar la paz de Dios, en que nada irreal existe. Y esas limitaciones no existen. Entonces, yo como ser, en común unión con Dios y el Espíritu, voy a encontrar esa paz. Y voy a experimentar la esencia en la tierra. O sea, bajo el cielo, mi esencia, origen, a la tierra. ¿Se entiende? Entonces, nosotros entendíamos que hay dos sistemas de pensamiento bien diferenciados, que son el amor y el espíritu, y el miedo y el ego. ¿No? En este mundo dual en el que habitamos, nosotros tenemos que elegir uno, no podemos quedarnos con los dos. Pues si no estamos en un proceso de ciclotimia y dislexia permanente. Un día soy amoroso y otro día soy miedoso. Entonces, dice, el maestro decía, los tibios los vomitaré. Los tibios eran los que estaban siempre de un lado a otro. Entonces, nosotros tenemos que elegir el camino del amor,
donde radica la voluntad divina, donde radica la esencia, donde radica la paz y el estado de gracia. Y el estado de gracias es el proceso por el cual damos inicio a la paz. Y para eso debemos ser agradecidos. El estado de gracia es el estado de felicidad, el estado de alegría que se logra cuando yo perdono, cuando yo me valoro, cuando yo soy ordenado, cuando soy responsable de mis acciones, porque acepto la responsabilidad. Y entiendo de que hacia afuera no hay nada y hacia adentro es todo. Entonces debemos ser conscientes de esto, ¿sí? Todos los cimientos asentados en la voluntad de Dios tienen que ver con la paz divina. En cambio, los cimientos basados en el pecado, la culpabilidad y la muerte están basamentados en el apego, en los miedos, en la ignorancia, en la envidia y en la ambición. Porque el que es ambicioso, de una u otra forma, atrae a la muerte. Porque la ambición tiene que ver con el apego, y cuando yo más me aferro a lo material, más me acerco a la muerte física. ¿Se entiende? Entonces, recordemos, dos mundos, siempre lo vemos en las clases y lo repasamos, dos mundos. Habitamos en dos mundos, los famosos dos mundos que habla el curso de milagros. El mundo real y el mundo irreal. El del conocimiento y la percepción que vos hablabas recién, Soco. Entonces, conocer significa entender la verdad del ser. Conocerse a sí mismo, autoconocimiento. Entender que la realidad es una y no se puede cambiar. Y entender que la creación es una y no tiene que ver con el miedo, sino con lo real, lo infinito y con la paz, que está basamentado en el amor. Pero nosotros podemos elegir entre este o entre el otro. Y el mundo irreal, el que parece que estuviera conectado a diario con nosotros, no existe en realidad, porque es perceptivo. Claro, uno dice, pero ¿cómo? Si yo voy a trabajar, veo compañeros que actúan así, 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 decimos, ¿estamos todos locos entonces? No, porque es una percepción de cómo vos estás. Vos estás proyectando tu estado. Por eso, viste, a veces uno dice, ¡ah! Y te dicen, che, ¿qué te pasa, loco? ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué estás así? Porque es una falsa percepción. Porque como el ego no puede manipular, reacciona. O sea, vuelve a la acción del pasado porque cree que tiene la verdad, que él es la verdad. Esa fui yo. Él es Dios. Así me comporté. ¿Eh? Así exactamente fue mi comportamiento. O sea, en base a percepciones del pasado, reaccioné porque quería defenderme. Entonces después me sentí muy mal por, por no haber sabido pues, encontrar el balance, el equilibrio en esa situación, porque me dejé llevar por el ego que se quería defender de una situación que no tenía mayor relevancia. Exactamente, eso es para mí. Por eso, todo es temporal. Para el ego que cree que es eterno, en realidad es temporal. Porque está basado en percepciones. O sea, el concepto principio y fin es el que se basamenta el ego. Él cree que puede dominar por el nacimiento y la muerte. Y ahí fundamenta todo. Y se aferra al concepto de la separación, al concepto de la pérdida, al concepto de la escasez, porque nos hace creer de que eso es real, cuando no lo es. Solamente es una percepción. Entonces, como yo dije antes, ¿sí? La temporalidad y la percepción está basada en la limitación, en la separación.
Está basado en buscar en el pasado y en querer lograr el futuro hoy, algo que todavía no llega. En cambio, la realidad del conocimiento es el instante santo, es el aquí y ahora, es cada instante, cada segundo voy viviendo y experimentando la unidad y la paz que hay en mí. En eternidad, lo puse en eternidad, en completud, en integridad, ¿se entiende? Entonces nosotros tenemos que observar detalladamente esto, ¿sí? Bien. ¿Por qué digo? Porque tanto el ego como la luz, que el ego no quiere la paz, que no quiere el estado de gracia, siempre va a multiplicar los procesos de destrucción e ignorancia. Siempre se va a basamentar en la escasez, en las dependencias, en las adicciones, en las pérdidas. Y va a decir que eso es real. Porque vos lo ves, te va a decir, esto es real. Mirá, ahora no existe más nadie. Mirá, se droga. Mirá, aquel chico mató de un tiro al hombre ese. Es real. No, es parte de la ilusión. En realidad tiene que ver con la ignorancia del ego, eso, con la destrucción del ego, porque es un proceso de autodestrucción. ¿Y dónde se oculta todo eso? En la ignorancia, en la dislexia, en la mitomanía, en la deshonestidad. Y se proyecta por las necesidades o cumplir con el falso poder y la falsa ayuda al prójimo. Entonces, los que aceptan la luz como esencia, nacen y se expanden a través de la sabiduría y la unión, y están basamentados en el amor, la abundancia, la libertad, la paz, la certeza y la ley. Pero si no entendemos la ley del universo, jamás vamos a entender la ley humana, ¿no? Por eso también nos cuesta entender la ley humana, pues no entendemos la ley del universo. Si nosotros entendiéramos la ley del universo, sería mucho más fácil comprender las leyes humanas. Entonces, el poder de la expansión, de la luz, del Dios, del como quieran llamarlo, está basado en la unidad de la paz, el amor y la sabiduría. Eso es lo fundamental. Y el concepto del yo está basamentado en el cuerpo, está forjado en la cultura, está forjado en la genética, está forjado en las costumbres. El concepto de yo siempre va a tener un estado de separación. El hecho de que vos tengas un nombre, apellido, que tengas una edad, tengas un domicilio, un género y una familia, ya hay una separación. ¿Cómo te llamás? Yo soy. ¿Y vos cómo te llamás? Yo soy. ¿Y vos cómo te llamás? Yo soy. ¿Y vos cómo te llamás? Ah, yo Juancito. ¿Y vos? No, Manuel. ¿Y vos? Roberto. El yo soy es uno. Juan, Manuel, Roberto, son nombres. Y generan separación y tienen una vibración. ¿Se entiende? Que está basamentada en emociones. Pero si yo te llamo Juan, ya estoy fragmentando. Ay, ¿cuántos años tenés? 42. Ah, pues yo tengo 48, vos sos más grande que vos. Listo, ya está, separación. Ah, yo vivo en Estados Unidos, vos en Argentina. Ah, viste, yo vivo allá en Estados Unidos, vos en Argentina, estamos separados. Vos sos femenino y yo soy masculino. Ah, bueno, estamos separados. Entonces, hay un concepto del yo, de separación. Entonces ahí no puede recibir la paz. Porque ya hay una excusa del ego para generar un conflicto. En cambio, si yo sé lo que yo soy lo que yo soy, debo entender que yo soy. Pero si no sé lo que yo soy, por lo tanto no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considero al mundo, ni a mí mismo, no reconozco el espíritu que yo soy. Entonces, para llegar a ese mundo real, debo entender que yo soy lo que soy.
Y no soy un nombre solamente. Entonces, cuando yo logro conectarme con el yo soy, actúo desde la verdad del ser, soy ordenado, he perdonado, tomo sabiduría cada día, la experimento, activo la certeza y confianza en mí, empiezo a activar la divina presencia en mí. Y esa divina presencia, a través de ella consigo la paz interior. Y solo a través del ser y la paz se logra el estado de gracia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice qué dice el curso de milagros sobre el estado de la gracia? La lección 169, que los invito a leer a todos los que van a ver este encuentro, dice: por la gracia vivo y por la gracia soy liberado. Entonces, yo voy a vivir cuando estoy en paz y voy a ser liberado cuando esté en paz. Y ahí voy a empezar a encontrar el estado de gracia. Entonces, la gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y por lo tanto no se devuelven bien. Todo lo que hacen les produce tensión porque no fueron creados por el medio ambiente que ellos mismos han labrado. O sea que cuando uno se encuentra en un estado de tensión, un estado de temor, un estado de apego, no es el real estado del Hijo de Dios, es un estado ilusorio, perceptivo. Y ese es el estado, ¿sí?, sin gracia, digamos. El estado de la desgracia. ¿Se entiende? Este fragmento está en el texto número 7, versículo 11, ¿sí?, la página 151. Después, si quieren, lo buscan. Entonces, para terminar, ¿sí?, para terminar un poco con esta presentación, esta frase del curso de milagro dice: el espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu, por lo tanto estás eternamente en estado de gracia. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando nosotros reconocemos el espíritu, el ser, que yo soy, estoy eternamente en estado de gracia. Por ejemplo, Soco, ¿cómo podemos reconocer el espíritu? Vos vas a trabajar un lugar y ves que hay una situación incómoda, conflicto. Lo que tenés que hacer, Espíritu Santo, guíame y activá el estado de gracia en mí, activá la paz en mí, internamente. Y soltalo. Conectate en silencio, con respiración, o como vos quieras, a ese estado de espíritu. Y eso va a permitir que encuentres ese estado de gracia. Entonces vas a decir: gracias, feliz día, te agradezco, lo siento, perdóname, como dice el Ho'oponopono, y vamos a encontrar ese estado de gracia. Entonces, antes de pasar a la lectura de hoy, que tiene que ver con la paz del cielo, ahora te digo, es el capítulo 295 del libro, si quieres andar buscándolo. Realicen la lectura de la lección 169 del libro ejercicio, la página 345. ¿Sí? Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. ¿Me repite, por favor, el ejercicio? El libro de ejercicios es el 169. Ahí está en la pantalla, sí, 169, página 345. Ok, gracias. Hay otra lección que es cortita, si te parece y querés anotarla, es la 245 de la página 449, que es: tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Eso también se puede repetir. Tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. La voy a anotar acá, a ver si me entra. Esto es lección 245. Vamos a achicarle un poquito a esto.
Esto es en la página 449. Bien. Y como decimos, siempre que debemos hacer, meditar, hacer 100 respiraciones por día, repetir que en mi mente haya paz, que en mi cuerpo haya paz, que en mi alma haya paz. Yo soy la paz del mundo, real, aquí y ahora. Acciono con sabiduría y abundancia para lograr el estado de gracia. Me desapego y entrego lo que ya no sirve. Acepto la divinidad que vive en nosotros y nos lleva a ese estado superior de gracia divina. ¿Sí? Esto después lo comparto en el grupo, así lo tienen. ¿Está? Vamos a guardar, así les quedan las lecciones. Y después lo pueden repasar. Bueno, vamos a pasar a la lección de hoy. Vamos a salir de acá. Vamos a leer un poquito del libro. Es la página... Le digo, es la página 295 el libro, La Paz del Cielo. Lo tenía por acá. Ella tiene varios párrafos. Nosotros vamos a leer uno o dos nada más, por el tiempo que tenemos. Pero lo importante es entender eso, que uno solamente logra la paz cuando el espíritu está en uno. Cuando logramos ese estado de gracia, ese estado de paz interior, vamos a ver cómo esa paz se expande hacia el exterior. Entonces, esto es el versículo 11, la paz del cielo. Y dice así: las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Cuando hablamos del olvido tiene que ver con el pasado. Cuando hablamos de sueño, tiene que ver con el sueño de Maya, el sueño en el que vivimos. Y la muerte como en estado de separación, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Entonces, dice, aún así, nadie piensa que está en conflicto y abatido por una guerra cruel, a menos que crea que ambos contendientes son reales. O sea, solamente estamos en conflicto cuando creemos en la guerra. Cuando creemos que ese conflicto es real y nosotros le damos poder al conflicto. Al creerlo, se ve obligado a escapar, pues una guerra así pondría fin a su paz mental y por lo tanto lo destruiría. Entonces, cuando estamos en guerra permanente, no hay paz mental y estamos en un proceso de autodestrucción. ¿Y qué se destruye? Se destruye el cuerpo, porque nos enfermamos, porque tenemos emociones negativas, porque estamos tóxicos. Entonces el cuerpo empieza a deteriorarse. Más solo con que se diera cuenta de que la guerra es entre el poder real y un irreal, podría mirar su interior y ver su libertad. O sea, lo que te está diciendo acá es lo que vos experimentaste, Sopo. Que vos estabas en un estado ilusorio de guerra. Y cuando ves Exacto. ese poder real sobre el irreal, hacia vos, hacia adentro, empezás a ver la libertad de ese estado. Entonces dice, nadie pensaría estar abatido y atormentado por interminables batallas si él mismo percibiera que no tiene absolutamente ningún significado. Si nosotros entendemos que el conflicto no tiene significado, viste que hay una lección que dice, este pensamiento no tiene significado para mí, o este pensamiento no significa nada. Tiene Para que ver mí, con ajá, esto, sí. que son las primeras lecciones, pero la 15, la 16, la 14. Bueno, tiene que ver con esto, con no darle significado a eso. Entonces, no es la voluntad de Dios que su hijo viva en un estado de guerra. Por lo tanto, el imaginado enemigo que su hijo cree tener es totalmente irreal. No existe.
No estás sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. La guerra ya terminó, pues has oído el himno de la libertad elevarse hasta el cielo. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación, porque tú creaste la libertad. Y la libertad reside acá en el chakra laríngeo, que tiene que ver con la paz y la verdad. O sea que somos libres solamente cuando tenemos paz y cuando expresamos la verdad. Porque tomamos conciencia del ser, de quién yo soy, en esencia. Y dice, y de la misma manera en que tú creaste la libertad, tampoco creaste una guerra que pudiera poner en peligro dicha libertad. Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. La guerra, la culpa y el pasado desaparecieron al unísono en la irrealidad de donde vinieron. O sea que ni la guerra, ni la culpa, ni el pasado existen. Porque no desapareció nada, solamente no existe. Es un estado patológico de nuestro propio ego, de nuestra propia ilusión. Entonces, cuando todos estemos unidos en el cielo, no valorarás nada de lo que valoras aquí. Porque no tiene sentido. Lo que te está diciendo es que esto es una experiencia ilusoria. Y nada de esto tiene sentido, solamente es experimentar esto, el cuerpo. Nada más, estoy experimentando el cuerpo. Estoy experimentando quién yo soy dentro del cuerpo. Pues nada de lo que valoras aquí lo valorarás completamente, por ende no lo valoras en absoluto, no vas a encontrarle valor, significado a esto. Por eso, este pensamiento no significa nada para mí. Este conflicto no significa nada para mí, esta culpa no significa nada para mí. ¿Se entiende? Este miedo no significa nada para mí. Solo aquello a lo que Dios otorgó valor tiene valor, y el valor de lo que Dios aprecia no es susceptible de ser juzgado, pues ya se fijó, su valor es absoluto. Las únicas alternativas que tienes ante ti son apreciarlo o no. Valorarlo parcialmente significa que se desconoce su valor. O sea, el valor es uno, no hay valores parciales. En el cielo está todo lo que Dios valora y nada más. Allí nada es ambiguo. Todo es claro y luminoso. Por eso decimos que tenemos que traer el cielo a la tierra. Porque el cielo en la tierra es la valoración de quienes somos. En el cielo no hay tinieblas ni contrastes. Nada varía, ni sufre interrupción alguna. Lo único que se experimenta es una sensación de paz tan profunda que ningún sueño de este mundo ha podido jamás proporcionarte ni siquiera el más leve indicio de lo que dicha paz es. Entonces, el único valor que existe es el valor manifestado en la divinidad, el valor en el cielo. Nada se contradice, todo es uno. Es la única experiencia que se vive, que es la sensación de paz. Y que ningún sueño de este mundo puede cambiarlo. Porque cuando nosotros salimos del sueño de Maya, empezamos a entender quiénes somos. ¿Se entendió? Entonces, Sí. continuamos con el párrafo 4 y después vamos a leer un poquito la lección 245. No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz. Bueno, ahí volvimos, se cortó recién, no sé qué pasó con la señal. Voy a poner Sí. de nuevo el... La grabación. Voy a cerrar por la conexión. Ahí está.
decimos, no hay nada en el mundo que pueda brindarte semejante paz, porque no hay nada en el mundo que se comparta totalmente. La percepción perfecta tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir mientras todavía tengas presentes los resultados del no compartir. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste, sabiendo que en última instancia dejarás que Él juzgue por ti la diferencia, permitiéndole que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta. Tienes perfecta fe en tu juicio final porque sabes que Él, quien lo emitirá por ti. Dudar de eso sería dudar de que Él vaya a llevar a cabo su misión, más ¿cómo iba a ser posible eso cuando su misión es de Dios? O sea, entender que la percepción no comparte nada, es una ilusión, que solo el Espíritu Santo puede mostrarte en última instancia la verdad del estado de paz. Nadie más. Y aunque el juicio que se genere, o la calumnia, o lo que sea, intente bloquear ese estado de paz, es imposible porque es ilusorio. Entonces, la primera idea de conciencia es entender que no se puede dudar, porque cuando hay dudas, hay una ilusión. Y esa ilusión está basamentada en la falsa percepción, que no es la paz. ¿Se entiende? Entonces, ¿se entendió, Soco, hasta acá? Sí, maestro, sí. Tengo que volver a releer toda la página, pero sí estoy entendiendo y estoy enfocando lo que estoy escuchando a mi situación vivida en la semana. Y totalmente, sí, es el ego, el juicio que todavía me hace mucho ruido. Bien. Y Entonces, todo bien. esto tiene que quedar claro, que la paz se logra solamente cuando estamos en un estado de ser, ¿sí? Cuando Amén. estamos conectados con el Espíritu Santo, cuando estamos conscientes de que lo que sucede hacia afuera es una falsa proyección de lo que sucede hacia adentro. Entonces yo tengo que cambiar mi interior. Y tengo Sí. que entender que todas las percepciones hacia afuera son ilusorias. Ajá. En mi mente me va a hacer dudar, va a buscar la duda, va a buscar el juicio, el conflicto, va a buscar el chicaneo, va a buscar el roce. ¿Para qué? Para Sí. sacarme de ese estado de paz. ¿Sí? Que para el cielo Amén. solamente hay un estado de paz, no hay varios. Y eso es lo que le da valor. Nosotros solamente podemos reconocer ese estado de paz, porque no hay otros. La culpabilidad no puede estar basamentada en un estado de paz. La duda no puede estar basamentada en un estado de paz. El juicio, la crítica, están basamentadas en falsas percepciones. Entonces el Espíritu Santo, bajo la voluntad divina de Dios, manifiesta el estado de paz. El Espíritu Santo es un intermediario entre nosotros y Dios. Y solo a través de Él, o a través de nuestro reconocimiento de nuestro ser, podemos encontrar ese estado de paz. Entonces leemos este último versículo y vemos la lección 245. Tú cuya mente está ensombrecida por las dudas y la culpabilidad, recuerda esto. Dios te dio el Espíritu Santo, a quien le encomendó la misión de eliminar toda duda y todo vestigio de culpa que su amado Hijo se haya echado encima. Su misión no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se logre. La voluntad de Dios se hace, la voluntad de Dios se hace, sean cual fueren sus reacciones a la voz del Espíritu Santo, sea cual fuere la voz que elige escuchar, y sean cual fueren los extraños pensamientos que te asaltan. Encontrarás la paz en la que Dios se ha establecido porque Él no cambia de parecer. Él es tan estable como la paz en la que moras, la cual el Espíritu Santo siempre te recuerda. ¿Se entendió? O sea,
Solo la voluntad divina es la que manifiesta la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue elegido para sacar nuestras dudas, para eliminar todo vestigio de culpa, para eliminar todo vestigio de fracaso y entender que es parte de un aprendizaje, una experiencia, y que el Espíritu Santo puede restablecer nuestro estado natural del ser. Y nos ayuda a encontrar la paz de Dios nuevamente. ¿Sí? Bueno, después si querés, seguir leyéndolo, son varios, creo que hasta el Sí, 10. sí, voy a terminar de leer. Ujú. Hasta el 10, quedamos en el 5, creo 6, falta la mitad. Pero bueno, fíjate que siempre lo mismo, ¿no? Sí, Eh, sí, esa. dos, es repasar y entender la voluntad de Dios, la comunicación de Dios que nosotros tenemos con Él, entender el Sí, proceso de salvación, que es el proceso de deshacer lo viejo para restablecer lo nuevo. La buena nueva tiene que ver con esto, con restablecer el estado de gracia, restablecer la paz en nosotros mismos. Entonces, quería ir a la lección, ahora voy a buscarla, así la pongo, 245, además de la 169 que tienen de repaso. Dame un segundito. Pasé. Bien, ahí está. Voy a poner. Acá está. Lección 245. Cada vez que nosotros estemos en un conflicto o en una situación, podemos decir: tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Entonces dice la lección 245. Tu paz me rodea, Padre. Donde quiera que voy, tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con el quien me encuentro. Se la llevo al que está desolado, al que se siente solo, al que tiene miedo. Se la ofrezco a los que sufren, a los que se lamentan de una pérdida, así como a los que creen ser infelices y haber perdido toda esperanza. Envíamelos, Padre, que sea el portador de tu paz, pues quien salva a tu Hijo, tal como dispone tu voluntad para poder llegar a reconocer mi ser. Y así caminamos en paz, transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido. Y de esta manera oímos por fin la voz que habla por Dios, la cual no habla según nosotros predicamos la palabra de Dios, cuyo amor reconocemos, puesto que compartimos con todos la palabra que Él nos dio. ¿Se entiende? Entonces, reconocer y rodearnos de la palabra del Padre, reconocer y rodearnos de la paz del Padre y trasladarla a quienes realmente deben recibirla, ¿sí? A quienes tienen miedo, a quienes están solos, a quienes sufren, a quienes se sienten infelices, enseñarles que es parte de una ilusión, es parte de una percepción, eso, y es una parte de una proyección mental, y transmitirle que deben reencontrar el ser en ellos mismos. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, sí, maestro. Sí. Bueno, esto es para leerlo todos los días, poner un cartel así enorme, ¿sí? En la casa, y ponerlo ahí y leerlo, ¿no? Cada día, cada mañana. Sí, está genial. Ujú. Pero bueno, la paz siempre va a estar con uno, siempre cuando se siente a salvo, cuando se siente, ¿sí? Un hijo de Dios. Bien, ¿algo más que quieras decir, Soco, que quieras compartir sobre esto, sobre las clases? Recordá que el miércoles, 22 horas, tenemos la clase de comunicación, ¿sí? Por ahí lo hacemos 21:30, como hicimos el otro día, ¿sí? Creo que fue mejor, porque si no se nos hace muy largo. Sí, sí, me pareció muy bien a esa hora. Sí, pues, pues después de mi recaída que tuve, pues me doy cuenta de que sí es cierto, sigo estando en el pasado. De pronto cuando me llega la dificultad, sí, sí me proyecté ese día al pasado y me sigue pasando. Entonces, por lo tanto, pues hoy, esta mañana con la lección, he reconocido que tengo que autoobservarme más, estar más en contacto con las lecciones, estar más empapándome de esto para poder sanar y liberar
junto con mis otros talleres, pues desaprender todo lo aprendido, todo como ha sido mi forma de vivir, pues para poder proyectarla pues a los demás. Sí, estuvo muy bien. Me sirvió mucho esta clase. La verdad le agradezco porque pues juntos aprendemos mejor. Por supuesto, y Sí, ojalá, lástima, hoy se fue gente, lástima del grupo, pero ojalá se puedan sumar otros más, porque recordemos que, o sea, uno a veces pide contribución o colaboración por estas charlas, porque uno tiene que llevar gastos o sea, hay que pagar una plataforma, hay que dedicarle tiempo al estudio, hay que armar la clase. O sea, uno muchas veces le está dedicando tiempo a todo esto, entonces a veces ver que alguien se sale del grupo, la verdad que a veces duele un poquito por el hecho de todavía no reconocerse en sí mismo y decir, bueno, a ver, todos tenemos que hay una ley de dar y recibir, que si yo doy, voy a recibir, el universo te devuelve por 7 lo que vos das, ¿se entiende? sí, Entonces nosotros tenemos estoy que consciente de ser eso. conscientes de eso y entender que Exacto. si yo me niego o lo veo o creo tal cosa o dentro de ese proceso de percepción no voy a encontrar la paz y no voy a encontrar el estado de gracia Sí, más allá sí, de sí. Y es muy bonito compartir reconocer. porque usted nos comparte y nosotros también compartimos. O sea, es un dar y A recibir eso se exactamente. refiere, por eso el grupo también está para que puedan consultar, para que puedan compartir, para que puedan debatir sobre diferentes temas, porque la idea es esa. Entonces, Sí, pero pues también si bien es cierto que debemos sentir esa necesidad del aprendizaje, de la transformación de nuestra vida y pues también entender y estar conscientes de que es un dar y recibir, que usted da lo que tiene y lo que ha aprendido y lo que le ha ayudado a usted y nosotros debemos de ser generosos también, sí, sí, lo entiendo. o sea, por eso todo es voluntario en este caso. Por supuesto que hay otros cursos que no, porque ahí ya hay todo un armado, hay una meditación, digamos, son clases tan preparadas, pero, digamos, uno también está dando el tiempo. En general lo que se colabora es el Exacto, tiempo, nada más, exacto. la colaboración del tiempo. Entonces, esto me ayuda a mí y también ayuda a los demás a encontrar y a seguir aprendiendo, a seguir experimentando y tratando de entender por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Ese es el tema. Así que bueno, Besoko, muchas gracias. Bendiciones para vos, que tengas No, una feliz semana. Y bueno, al contrario, gracias a usted. Yo estoy muy contenta de haber tenido la clase para mí. bueno, Y, y seguramente bueno, para más. Ya seguro le vamos y a ojalá que sí se diversos que sumen más compañeros y pueden pues nos demos el tiempo, ¿verdad? Para compartir esta hermosa clase, este hermoso curso. Y pues le agradezco infinitamente que pase muy bonito día y por ahí me reporto con mi contribución. bueno, Muchas gracias. bendiciones y tengas una feliz semana y seguite observando en estas situaciones, porque todo ayuda, porque cuanto más rápido te observes, más claro lo vas a tener. Entonces, Así lo, siempre buscar así, la paz con uno mismo, pedirle al Espíritu Santo, ¿sí? Que active la paz en nosotros, y esto como un entrenamiento. Cuanto más la reconozco, más fácil me es, ¿sí? Encontrar. exactamente, eso fue mi aprendizaje hoy, que tengo que autoobservarme y practicar y estudiar mis lecciones para poder pues evolucionar, si no pues voy a quedar seguir atorada y pues sí, sí, esta clase en realidad haga de cuenta que era un mensaje muy grande para mí, muy importante y Perfecto. pues sí, sí Gracias. le agradezco, hasta luego, hasta